Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 20 del mes de junio del año 2023. Un martes con muchas informaciones, señores, pero todavía sigue en el tapete el incidente ocurrido con la fiscal de Higüey y los policías y los miembros de una patrulla. Ahora hay un nuevo video que revela donde la policía la detuvo a ella. Ella alega que la encañonaron y lo que hizo fue que dio la vuelta y siguió para el destacamento. Nosotros pudiéramos decir que de ambas partes hubo mucho exceso ahí y mal manejo de la situación, y viendo las cosas desde otro punto de vista y ya con nuevas perspectivas, no pudiéramos decir que en modo alguno la representante del Ministerio Público estuviera dotada de toda la razón, pero uno empieza a entender un poquito mejor las cosas. Yo le digo esto porque el día del incidente ella venía de practicar unos 3 allanamientos, sobre todo a lugares y personas ligadas al narcotráfico. Cuando se hacen ese tipo de actuaciones, de ejecuciones, la persona que figura como ejecutante tiene la adrenalina bastante grande, y la verdad es que hay unos niveles de intolerancia que se apoderan del ejecutante, porque hay que tener mucho valor cuando usted va a hacer un allanamiento y usted sale con los ánimos muy exacerbados. Eso se lo digo yo por experiencia propia, que son típicas de los procesos de embargo. Esa parte se la puedo decir yo. Entonces, se habla del vehículo sin placa. Lógicamente, eso está prohibido. No debe transitar un vehículo sin placa, aunque cuando se están haciendo actuaciones que de una forma u otra están ligadas al narcotráfico, y hay personas que están incidiendo como los fiscales, mientras menor es la identidad que pudiera tener una persona, bueno, pues más pudiera resguardarse lo que sería su seguridad. De hecho, hay lugares como Colombia donde a veces los jueces los llevan encapuchados. Oiga cómo es, señores, porque no crean ustedes que bregar con el narcotráfico es algo que es tan cómodo. Fíjense cómo la magistrada Miriam Germán tuvo que mudarse de su casa para otro lugar por las amenazas que un narcotraficante le hizo. Y yo le digo esto, señor, ustedes saben por qué. Porque para el ser humano cambiar de un lugar a otro no es muy cómodo, sobre todo ya con la edad que tiene doña Miriam Germán, que es una persona que se ha manejado con unos niveles de honestidad, que entiendo yo que tiene mucho tiempo residiendo en el mismo lugar, porque es la persona que tiene esa opulencia, que de un momento a otro vive cambiando de lugares porque su estatus y ascendencia no le permite permanecer por mucho tiempo. Entonces ya el ser humano se va acostumbrando al vecino que tiene mucho tiempo, que trata, añora ese saludo afectivo que puede brindarle ese vecino de una forma u otra. Está relacionada con todo el entorno que tiene. Y cuando ya usted de repente tiene que irse con un ambiente nuevo, con gente que usted no conoce, eso es algo que
que realmente preocupa. Pero cuando una gente se encuentra en la flor de la juventud, que brinca aquí, que brinca allí, eso le importa poco, porque las amistades se hacen donde quiera, y uno va y tiene el ánimo de ir a visitar vecinos, que se mueve aquí y allí, pero cuando ya usted tiene que dejar su casa por temor, esa es una situación muy seria. Y yo entiendo y digo, bueno, esa ayudante fiscal que trabajaba en esos allanamientos, de repente se encuentra con que una patrulla de la policía, según dice ella, le saca un arma en la noche, a las 11, es muy probable que tuviera esa adrenalina bastante grande, porque a veces usted no sabe si la persona que usted va a embargar por un tema de narcotráfico tiene algunos policías asociados que cobran peaje, que eso suele usarse. El caso es que el tema fue mal manejado de cualquier punto de vista que usted pueda verlo, pero sí es bueno resaltar eso, que cuando se viene a hacer embargos, sobre todo a sectores ligados al narcotráfico, entonces usted ve policías que lo interceptan, personas que tienen armas, uno nunca sabe cómo son las cosas. Y aquí siempre se ha tenido el temor de que cada vez que se afecta el narcotráfico de una forma u otra, siempre hay complicidades dentro de los cuerpos policiales. No creo, ni siquiera remotamente, que en el caso de la especie eso haya incidido, pero eso pudiera yo decirlo ahora con los nervios fríos aquí. Quizá esa ayudante fiscal que todavía tenía la adrenalina y los nervios bastante caldeados en ese momento, no pensó de la misma manera que yo estoy pensando aquí. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, los trabajadores, los choferes del metro, decidieron hacer un paro en el día de hoy porque, según han expresado ellos, establecieron unos 8 puntos en un acuerdo con la OPRE que no han sido satisfechos. Rafael Antonio Santos, el director de la OPRE, dice que desconoce las razones por las cuales los choferes han hecho un paro. Ese es un medio bastante sensible y que de una forma u otra la población necesita. Entonces, hay que tratar de buscarle una salida. Rafael Santos, si usted desconoce las razones, yo entiendo que debe de sentarse y escuchar a esos choferes. De ser las cosas como ellos dicen, a mí me parece muy justa esa huelga que está sustentada en una base, miren, muy ilegal. Ellos plantean que en ocasiones tienen que trabajar corrido, que apenas le dan unos 12 minutos para poder almorzar y como máximo 24. Si ellos no tienen un sustituto ahí y necesitan realizar cualquier acción fisiológica, no pueden pararse. Tienen que continuar trabajando y hay un código laboral que establece las jornadas de trabajo, cuántas jornadas de trabajo debe laborar un obrero al día. Hay razones especiales donde hay servicios que en un día pueden ser más determinados pero compensados
a final de semana. El caso es que la jornada laboral establece 44 horas como máximo y 36 horas de descanso ininterrumpido. Entonces, alegan además los choferes que fruto del paro ellos van a ser reemplazados por choferes aprendices que no tienen el tiempo suficiente, que se requiere tener por lo menos un mínimo de unos 8 meses de aprendizaje, y que eso es un aprendizaje que dura alrededor de 1 año y 6 meses, y que los que están ahora apenas tienen pocos meses, que eso pudiera hasta cierto punto producir accidentes de tránsito, que muchos de ellos, al no tener el expertise, milagrosamente durante la práctica no han tenido problemas bastante grandes. Eso es verdad, en cierto aspecto lo que ellos plantean, que la falta de expertise pudiera provocar un accidente, pero hay que tomar en consideración que es un deber del director del metro, Rafael Santos, y de la OPRE, que el servicio se tiene que dar, porque tampoco se va a utilizar un elemento de chantaje. Decir, bueno, mire, nosotros vamos a paralizar y tiene que estar todo y hay que someterse, arrodillarse ante nosotros, porque eso se parece mucho a los pronunciamientos que hace aquí el Colegio Médico y que hace también la Federación o la Asociación de Profesores. Ahora bien, yo entiendo que esas demandas son justas si es como plantean esos choferes, y sobre todo que hablan de los salarios que no se les está pagando correctamente. Yo estoy de acuerdo con que a esos choferes se les dé su hora de almuerzo, que ellos puedan tener una vida, pudiéramos decir, un trabajo encomiable, que no tenga que ser en unas condiciones infrahumanas. Pero cuando se trata de huelga de transporte, de esos servicios masivos como el metro, aún cuando ellos tengan toda la razón, como que siempre hay que tener un cierto nivel de tolerancia, porque el ciudadano cuando va a servirse de ese metro, que no tiene la posibilidad de hacerlo porque hay una huelga de choferes, entonces pudiera ser que ellos, aún teniendo la razón, empiecen a perder adeptos, y eso es una situación muy mala. Ojalá que pudiera resolverse ese conflicto que hay con esos trabajadores del metro y que todo discurra sin ningún tipo de problema. Rafael Antonio Santos, escucha a esos trabajadores del metro, y como trabajadores necesitan su descanso y necesitan tener salario digno, porque ese es uno de los problemas que nosotros tenemos, que aquí una persona está trabajando y con el dinero que gana no puede cubrir la canasta familiar, y es mejor que haya menos trabajadores dentro del Estado, pero que todo el que esté trabajando pueda cubrir todas sus necesidades. Entiéndase que un trabajador debe con su salario poder pagar su casa, el colegio de sus niños, tiene derecho a la recreación moderada y no tiene necesariamente que utilizar el pluriempleo, porque la canasta familiar debe de estar por debajo del salario devengado por un trabajador, aunque haya menos trabajadores. En cualquier país del mundo, cuando se dice que alguien está trabajando, tiene cubiertas todas sus necesidades, menos en la República Dominicana.
porque aquí los salarios siempre están por debajo de lo que puede consumir un ser humano, y es por eso que hay unos niveles de corrupción tan grandes, porque de una forma u otra la gente busca cómo sobrevivir. Y cambiando de tema, señores, la banca facilita unos 25.000 millones de pesos para buscar mayor fluidez de divisas. Señor director, ayúdenos con las imágenes. La Junta Monetaria aprobó incrementar en 25.000 millones de pesos la nueva facilidad de liquidez rápida en el marco de la estrategia de estímulo monetario que tiene como objetivo dinamizar la actividad económica en un entorno de bajas presiones inflacionarias. El Banco Central explica en un comunicado que estos recursos serán desembolsados gradualmente a una tasa de interés de 3% anual para que las entidades financieras canalicen préstamos nuevos a los sectores productivos, hogares y MIPYMES a una tasa de interés no mayor al 9% anual. Aclara que queda disponible la totalidad de los recursos autorizados del encaje legal, ascendentes a 34.000 millones de pesos para la colocación de préstamos nuevos a los sectores productivos, hogares y MIPYMES a tasas de interés no mayor de 9% anual. Bueno, señores, ese tipo de medida tiende a dinamizar la economía. Nosotros estamos en un año preelectoral, pero déjenme decirle que eso también trae sus complicaciones, porque cuando hay mucho dinero circulando en la calle, entonces se produce el alza de algunos de los artículos de primera necesidad, y son dos cosas que van de las manos, y es por eso que en ocasiones se aumenta la tasa de interés con el objetivo de que la gente tome menos dinero prestado y que pueda la banca nacional recoger parte de ese dinero para entonces también poder estabilizar algunos precios. Y cambiando de tema, señores, hablando de dinero en la calle, hablando de flujo de capital, Abel Martínez dice que el país anda mal. Señor director, ayúdenme con las imágenes. Insinuando mal gobierno llueven por parte de Abel Martínez, quien aseguró que el país vive su peor gobernanza y temas como la agricultura, la salud, la seguridad ciudadana y la economía son vistos con mal manejo desde la óptica o percepción del líder del partido opositor. El país, el que amamos, el que llamamos República Dominicana, gobernado por el PRM, cada día está peor. La salud, la inseguridad, lo que estamos viendo. Los padres de familia no tienen ya cómo mantener a sus hijos porque es creciente los precios de los alimentos, los combustibles, el gobierno economizándose todo el dinero del mundo, pero no se revierte ni se refleja en obras de bien social. Creo que tenemos que trabajar duro porque el país necesita en el 2024 cambiar este presente nefasto, funesto, que ha golpeado a la clase trabajadora, que ha golpeado la juventud, que tienen que irse en yolas porque no hay oportunidades. El sector agropecuario, el campo abandonado. En cuanto al tema migratorio, Abel Martínez hizo serias denuncias y advirtió que se vislumbra un colapso total en el país de las políticas en ese sentido, lo que a su juicio atenta contra la soberanía e independencia nacional. Cada día más haitianos ilegales en República Dominicana. Creemos que los extranjeros, no importa el país que sea Suiza, México, Alemania, Haití, puedan venir a República Dominicana, pero que haya control. Tenemos una ley, tenemos una constitución que debe ser. Bueno, yo escucho la voz del reportero que dice el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que Abel Martínez no es líder ni siquiera en su casa. Un líder donde dentro de su partido se dice que el 35% de los votantes no va a votar por él. Entonces yo no entiendo dónde está ese liderazgo que puede tener Abel Martínez. Lamentablemente hay que decirlo, el líder del PLD es Danilo Medina. ¿Y por qué yo le digo lamentablemente? Porque
después de un gobierno tan desastroso como ese que tuvo Danilo Medina, ser él la persona que lidera ese partido es algo extremadamente lamentable. Entonces, Abel Martínez habla de mal gobierno, y yo lo que quisiera saber es si los gobiernos del PLD han sido buenos, porque la verdad es que la situación que ha vivido el país, sobre todo por los actos de corrupción cometidos por los gobiernos en los cuales él un papel protagónico, fueron bastante difíciles. Déjenme decirle algo, para que ustedes puedan medir un poco el tema de la corrupción y cómo iba caminando el país en los gobiernos del PLD, de ese partido que ahora está en la oposición y que ahora quiere volver a gobernar. Yo le voy a pedir a ustedes que no se muevan de ahí, que después de la pausa le vamos a traer aquí la información, los videos de las últimas revelaciones que hizo Rubén Girón, para que ustedes vean cómo era la corrupción en el gobierno que Abel Martínez está promoviendo y que quiere proseguir aquí en el país. Vamos a hacer una pausa. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Raúl Girón dio unas declaraciones con relación al expediente que por corrupción se le ha ido sometiendo a algunos de los militares, en la que se encuentra el general Robiú, Adán Cáceres, entre otros. A mí me gustaría, señor director, que usted nos ayude con las imágenes para que ustedes vean las declaraciones de Raúl Girón, que sigue hablando, y la verdad es que el hombre se ha convertido en un tenor cantando todas las cosas malas que se hacían dentro de la institución. Señor director, ayúdenos. Durante la exposición de su defensa material ante la jueza Yanivet Rivas del Sexto Juzgado de la Instrucción, el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, reveló que recibía instrucciones precisas de sus superiores para enviar a terceros a Estados Unidos a comprar celulares de última generación por altas sumas de dinero que asegura eran del erario. Develó además que el supuesto entramado mafioso que operaba desde los cuerpos castrenses, dirigido por Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiú y Julio Camilo Viola, entre otros, utilizaban armas ilegales. Una de ellas se usó en la muerte de una persona, acusaciones de las que se defendió el general Boanerges Reyes Batista. Solían hacer 2, 3, 4 millones de pesos, y usted dirá, un celular tan caro, ¿y por qué? Mire, cuando se le pierde el respeto al dinero y los jefes solamente viven del ego y la vanidad, hacen lo siguiente. Girón, a fin de año Apple lanza su producto nuevo, y lo que a mí me da estatus es yo tener ese celular en la mano, el nuevo, el de ahora. Con relación a la presidencia de la República, que dice que solamente me pagaban 40,000 pesos, usted puede ver ahí 2.996.000 pesos en viáticos en 2 años. El Ministerio Público aseguró que las delaciones de Girón refuerzan la teoría de la acusación contra los imputados, mientras la defensa restó credibilidad a la exposición del mayor del Ejército. Ha confesado su participación en el entramado, lo que refuerza la teoría del Ministerio Público junto con las acciones que cometieron otros de los imputados, que a su vez junto con él desarrollaron las actividades delictivas tanto en el... Eso sí que Girón está declarando ahí, y ustedes ven que durante él está declarando tiene unos escuderos ahí que no permiten, miren, ni siquiera el rayo de un sol, si lo ponen en la calle, le puede penetrar a Girón.
a ese hombre hay que cuidarlo, porque la verdad es que con todo lo que ha denunciado Girón ahí, la vida de él vale menos que la de una cucaracha en un gallinero si lo dejan suelto en la calle, así como quien dice, Girón, mira, como dice el Vox Populi, mira, te soltamos, vete por ahí, y nadie lo protege, porque señores, miren, las cosas que se daban muy serias. Ustedes saben lo irritante que es eso, mira, que inmediatamente salía un celular nuevo. Eso era, mira, nosotros nos interesa ese aparato porque para nosotros poder mantener nuestro estatus necesitamos la última tecnología. Pero que el caso es que esos celulares no se pueden comprar a grande escala, solo le venden uno a la persona. Entonces él tenía que comprar, por ejemplo, 23 celulares, tenía que pagarle estadía, vuelo y todo a 23 personas para ir en una fila y cada uno comprar esos aparatos para entonces venir y traerlo aquí, todo eso con los fondos del pueblo dominicano. Entonces, nosotros venimos antes de la pausa y nosotros escuchamos que decía Abel Martínez que la cosa no anda bien. Lógicamente que para los PLDistas no puede andar bien. Porque ¿qué es lo que quieren ellos? Que vuelva nuevamente ese desorden, la cantidad de dinero que se movía por medio de la corrupción. Pero también hay que destacar, y por suerte, la población tiene ciertos niveles de inteligencia. Pónganse a observar, señores, la cantidad de droga que ha sido recuperada o sacada de las calles en este gobierno. Es una cantidad que lo que lleva Luis Abinader gobernando probablemente supere los 20 años de gobierno que ha tenido o que tuvo el Partido de la Liberación Dominicana. Pero imagínense ustedes ese dinero de esa droga, de la venta de esa droga, circulando en la economía dominicana. Pues lógicamente había eso genera un flujo de capital en la calle que indudablemente se tiene que sentir en una economía. Pero también hay que destacar y búsquense, investíguense por la página para que ustedes vean la cantidad de dinero que han sido incautados en las aduanas, millones de dólares que también entraban por las aduanas. Todo esos flujos de capital, señores, de una forma u otra tiene que reflejarse en una economía, pero sería lógico y bueno para la salud de un país que esté circulando en las calles toda esa cantidad de droga que anteriormente estaba y todo ese flujo de dinero inorgánico fruto de acciones ilegales. Miren cómo dice el mayor Alejandro Girón de cómo era que se compraban los celulares, la cantidad de terreno que un grupito tenía, que habían comprado y todo ese despilfarro con recursos del Estado Dominicano, y había una miopía de no ver nada de eso. Y sobre una base tan deleznable como la que estaba viviendo el país, esta sociedad no podía sostenerse. Una justicia completamente ciega y muda que no actuaba para nada
Y hay que ver la cantidad de expedientes que quedaron sin sustento porque no había un ministerio público que verdaderamente enfrentara la corrupción. Por el derrotero que nosotros llevábamos como país, no podíamos continuar. Y esa es la suerte de que por lo menos la población dominicana efectuó una lucha para eliminar la corrupción y realizó varias marchas. Esa visita a la Plaza de la Bandera, realmente esos esfuerzos no han sido en vano, porque fruto de esos esfuerzos es que se están conociendo estos expedientes de corrupción. Y uno como sociedad, si a algo aspira, no es a retroceder nuevamente, que venga Abel Martínez, que venga un Leonel Fernández. Nosotros debemos de, por lo menos, permitir que este proceso de lucha en contra de la corrupción, por lo menos el presidente Luis Abinader lo deje bien encaminado. Y por eso nosotros entendemos que debe de permanecer por lo menos 4 años más en el poder. Y si la población dominicana no está de acuerdo con los gobiernos de Luis Abinader y la forma en que se está conduciendo el PRM y ya quiere en el 2028 sustituir al PRM, tampoco creo que debe ser por la fuerza del pueblo ni tampoco por el PLD. Yo pienso que dentro de esos partidos que nunca han gobernado o dentro de esas personas jóvenes que tienen ideales progresistas, debe estar el sustituto de Luis Abinader y del PRM. ¿Y qué debe hacer esa persona que sustituya al PRM a Luis Abinader con idea progresista? Tener una vista más aguda que la que ha tenido probablemente el mismo presidente Luis Abinader y la Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia, y seguir indagando para que los ministros de este gobierno y posiblemente de los próximos 4 años más, si han cometido actos de corrupción, que también sean encausados y que sean medidos por la misma vara que se están midiendo ahora lo del gobierno pasado. Porque lo que no puede es retroceder en la República Dominicana la cultura de enfrentar la impunidad. Para atrás no hay que mirar, hay que continuar adelante. Y precisamente hablando de partido político, la mayoría de ellos ve con buenos ojos que se puedan comprar nuevos escáneres para las elecciones. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Central Electoral, unos 38 partidos, agrupaciones y movimientos políticos otorgaron un voto favorable para que sean utilizados nuevamente en los próximos comicios los escáneres usados en las elecciones del 2020. Aunque la Junta Central Electoral demanda unos 19.000 equipos para la emisión de los resultados del próximo torneo electoral y solo dispone de un poco más de 14.000, serán completados con laptops multifuncionales. El Pleno de la Junta Central Electoral, en virtud de la decisión valorada, procederá a realizar los procesos de licitaciones para las compras correspondientes a los equipos faltantes. En su gran mayoría, los partidos políticos respaldaron la disposición de la Junta Central Electoral y aseguran que la utilización de estos equipos garantizan transparencia en el escrutinio de las elecciones del 2024. El Partido de la Liberación Dominicana quería que los escáneres, además de transmitir, contaran, pero como ustedes saben, esa propuesta le fue rechazada y el conteo va a ser manual. Estar de acuerdo con la adopción combinada de los escáneres existentes y la compra de laptops. Asimismo, otras agrupaciones y movimientos políticos manifestaron su inconformidad con la propuesta. No escatimen el esfuerzo. Vamos a obviar esos escáneres para que no tengan mala experiencia. Que exista un solo equipo en todo el territorio nacional para asegurar la integridad de todo el proceso. La propuesta.
Mire, nosotros estamos de acuerdo con que a la Junta Central Electoral se le debe dar todas las garantías legales para que se puedan realizar unos comicios diáfanos y transparentes, que no dejen ningún tipo de lugar a duda de que lo ocurrido haya sido la voluntad del soberano, del pueblo. Yo le digo esto, señores, porque ese órgano comicial nosotros debemos tratar de mantenerlo de una manera que tenga los suficientes niveles de credibilidad, porque cuando hay envuelto tantos intereses, sobre todo personas que ya han estado en el poder y que verdaderamente saben lo que significa eso, estar en las mieles del poder, es muy difícil estar debajo. Y por eso es que ustedes ven que hay tanto transfugismo de parte de esos partidos de la oposición, que en la mayoría de los casos muchos quieren ir al gobierno, porque la verdad es que ellos se han adaptado al presupuesto, al igual que como ustedes ven en esas películas clásicas de vampiros, que la persona después que consume sangre, como que realmente se hace adicto a ellos. Así son ellos con el dinero. Y cambiando de tema, señores, la Marina frustró un viaje ilegal y tiene 10 personas detenidas. Señor director, ayúdenos con las imágenes. La Armada de la República Dominicana frustró este martes un viaje ilegal donde fueron apresados un total de 9 hombres y una mujer, en su mayoría residentes en el municipio de Sánchez. El viaje fue interceptado en las inmediaciones de Cayo Levantado, próximo a Los Cacaos, según la institución castrense. Los detenidos, quienes se encuentran en la capitanía de Samaná, se trasladaban en una embarcación de fabricación clandestina de 18 pies de eslora, con 2 motores fuera de borda y 9 garrafones de combustibles. Miren, con relación a ese tema de los viajes ilegales, nosotros los dominicanos, nuestro país ha tenido una postura, yo diría que bastante sensata, una postura bastante regia para evitar eso. Y déjenme decirle que nosotros somos víctimas de que nuestra frontera solo existe en el imaginario, pero que realmente aquí hay un río que es el Masacre, que como dijo Freddy Prestor Castillo en una obra, el Masacre se pasa a pie. Nosotros no hemos tenido la suficiente dureza como para poder contrarrestar los viajes ilegales que entran por la frontera del lado haitiano hacia nuestro país. Sin embargo, sí hemos tenido mucha dureza para evitar que los dominicanos se vayan en grandes cantidades hacia el vecino país de Puerto Rico. Y a veces uno se pone a analizar en términos lógicos, dice, ¿quién tiene la razón? ¿El presidente o el pueblo haitiano en motivar a su gente para que salgan del país y haya muchos en diferentes países del mundo y por vía de consecuencia inyecten mayores flujos de capital a su país? ¿O nosotros que castigamos con prisión a lo nuestro y no permitimos que de manera ilegal, a pesar de que están documentados, puedan viajar hacia Puerto Rico? Bueno, si nosotros hacemos un análisis lógico desde el punto de vista económico, esos viajeros ilegales tan pronto salen del país, lo único que hacen es generarle beneficio. Si se van 100,000 dominicanos, son 100,000 bocas menos que tiene el país, pero de esos 100,000 hay la posibilidad de que por lo menos $1 puedan enviar. Yo creo que desde esa lógica es que el pueblo haitiano ve la situación y no hace presión, porque donde verdaderamente nosotros debemos tener toda la dureza es en esa frontera, para evitar que nuestros hospitales, que nuestras plazas de trabajo
estén ocupadas por manos extranjeras, que son los que están motivando a esos dominicanos a tener que salir de aquí, porque la competencia desleal que hay en los empleos no le permite a cualquier dominicano poder hacer cualquier trabajo rudimentario que hacen los extranjeros aquí. Y esa es la situación. Cambiando de tema, señores, yo no sé si ustedes se recordarán de David de los Santos, que fue aquel joven que fue apresado en el ensanche Naco, que resultó muerto. Bueno, pues déjenme decirle que hay 2 civiles a los cuales se le impuso 30 años de prisión y hay 2 miembros de la Policía Nacional que fueron condenados a 15 años. Ese hecho ocurrió el 27 de abril del año pasado. Él estaba en una plaza ahí en Sanville cuando fue apresado. Por ese incidente, 30 años a 3 civiles y 15 años a 2 de los policías que participaron en el hecho que provocó la muerte de David de los Santos. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.